El valor de la vida, gracias André. Vamos a escuchar la presentación de María Victoria Sánchez, nuestra compañera del equipo de organización, psicoanalista, amiga, eh, y sabe mucho de cine además. Bueno, Así- gracias, Pablo. Bueno, Eh, y después antes de- sí, que va a presentar a nuestros invitados y después conversamos. Dale, perfecto. Vicky. Antes de presentar la película y a los invitados, hago el anuncio de la próxima noche. La película que vamos a ver y trabajar es La N, eh, y va a presentar Lionel Reichwood. Y como comentadores vamos a tener a Matías Agesta y Fabián Feinbach, coordinando, como siempre, Pablo Russo. Bueno, voy a hacer una introducción muy, muy breve a la película. Perdón, ¿qué día va a ser la próxima Es reunión? el día 27 de septiembre. Ok, gracias. Bueno, breve introducción para después ceder la palabra a nuestros invitados. Eh, Los colonos, la película, se escucha un sonido de fondo. ¿Habrá alguien con el micrófono? ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Dale, Vicky. Ahí va, ahora sí. Les decía, Los colonos es una película chilena del año 2023, coescrita y dirigida por Felipe Gálvez. Se trata de su ópera prima. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde ganó el premio a mejor película de su sección, y fue la candidata chilena a los últimos premios Oscar de este año 2024. El film se centra en la travesía de un escocés, un estadounidense y un mestizo que parten a matar aborígenes con la excusa de preservar el oro blanco, que es uno de los nombres de los tres segmentos en que está dividida la película. Es decir, las ovejas en Tierra del Fuego. Ellos son enviados por José Menéndez, quien vivió realmente en aquel tiempo, es un personaje histórico real, que fue terrateniente de inmensas extensiones de tierra en el fin del mundo. Como nota de color, tenemos en la Argentina un exfuncionario descendiente directo de este personaje. Eh, Los colonos es una película en clave western que de alguna manera, como todo western, busca regresar al pasado, pero no como curiosidad histórica, lo que podría situarse en las bases del western, sino quizás, dejo abierto, como una necesidad política, un modo de hacer memoria para volver al presente y comprender los cimientos de una nación. Porque si bien toma la tradición del western y muchos de sus elementos característicos, podríamos decir también que lo subvierte, narrando la historia desde la perspectiva de Segundo, que es el mestizo, por lo tanto, de alguna manera, también de los vencidos. Eh, Voy a ser breve. El valor de la vida, que es el tema de este 17º ciclo, es un tema que, como anunció Pablo en la introducción a la primera noche, no es indiferente a algunas dimensiones de nuestra época y de nuestro contexto. En esa primera noche se esbozaron algunas cuestiones que podríamos retomar, entre ellas que para el ser hablante la vida no tendría un valor absoluto, sino un valor relativo, y esa relativización de su valor puede tener profundos riesgos, entre ellos que puedan existir vidas sin valor de vida, y que eso justifique o sea una licencia para
su aniquilación, su exterminio. Esto es simplemente una introducción, así que solamente comparto para finalizar y pasar a presentar a los invitados una frase de la película que me impactó y que la dice el naturalista, antropólogo, agrimensor, Perito Moreno. Él dice así: nada bueno puede pasar cuando los militares se aburren. Seguramente nuestros invitados van a poder extraer del film nuevas y enriquecedoras cuestiones en torno al tema que nos convoca, del valor de la vida, así que paso a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Gustavo Fontán y Juan Mitre. Gustavo Fontán nació en Banfield, se graduó en licenciatura en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y realizó estudios de dirección de cine en el Centro Experimental de Realización Cinematográfica, la ENERC. Como docente, se desempeña como profesor titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El mes pasado, el Festival de Cine Documental de Buenos Aires, donde presentó su última película, Los Ríos, le otorgó el premio a la trayectoria. Guionista y director de largometrajes, como La Terminal del 2023, El Piso del Viento, La Deuda, Sol en un patio vacío, Lluvias, El Estanque, El Limonero Real, El Rostro, La Madre, La Orilla que se abisma y tantas y otras más. En 2014 el Festival Internacional de Cine de la UNAM le dedicó una retrospectiva a su obra y en 2017 se realizaron retrospectivas también de su obra en Tokio y en Chile. Su último libro, Cuadernos del Merodeo, fue publicado este año por Cielo Invertido Ediciones. Por otro lado, tenemos a nuestro querido amigo también del ciclo, Juan Mitre. Él es psicoanalista, miembro de la EOL, Escuela de Orientación Lacaniana, y de la AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis, es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano y autor de los libros La adolescencia, esa edad decisiva, El analista y lo social, y también compilador del libro Formación del analista y prácticas en salud mental, recientemente publicado por Grama. Como siempre, solemos ceder la palabra primero a nuestro invitado del ámbito de la cultura, del cine, así que Gustavo, encantados de escucharte. Gustavo, Bueno, perdón, ¿puedo sí, pasar un chivo ya que lo nombraron a Juan como compilador del libro El psicoanalista en las prácticas de salud mental? No sé si lo digo bien. Se va a presentar en la escuela el 18 de octubre, Juan. Así es, el 18 de octubre y Pablo va a ser uno de los presentadores. Bueno, Así bueno, que lo pues, importante es que se también presente el libro. contamos eso. Te esperamos. bueno, muchas gracias a Pablo por la invitación, gracias Vicky por la presentación, un gusto estar esta noche con Juan y agradecerles a todas, a todes la presencia. Para mí es un honor estar en este encuentro y hablar desde donde puedo hablar, que es desde mis saberes, que son siempre los saberes artísticos son precarios y frágiles y polémicos. Entonces, trataré desde allí de decir una serie de cuestiones que me generó la película, compartir con ustedes sobre todo 4 puntos en los que pensé, que intentaré desde allí esbozar algunas ideas para que luego, si quieren, podamos conversarla. En principio, como bien decía Vicky, la película tiene una estructura de western o falso western, pero de algún modo la estructura está regida por esa condición. Y como sabemos, los western son respuesta, como todos los géneros, tienen como condición estructural la estructura clásica. Estructura clásica significa, que es la estructura hegemónica, significa un conflicto central.
¿no? Es decir, una unidad de acción, es decir, conflicto central, y la estructura clásica tiene alguien... ah, la estructura clásica tiene una serie de fuerzas, está estructurada por una serie de fuerzas, una fuerza sujeto, un objeto de deseo, una fuerza opositora, y cuando decimos unidad de acción es porque las estructuras clásicas tienen un solo conflicto central. Entonces, en principio, me gustaría como atender a una fuerza en la que no, de esta estructura, de esta condición estructural, que es una fuerza que llamamos fuerza mandante. ¿No es cierto? Es decir, la fuerza sujeto es aquella fuerza, y hablo de fuerzas porque no necesariamente siempre son personajes diferentes. Qué sé yo puedo tener muchos deseos de escribir un guión, ¿no? Fuerza sujeto, Gustavo quiere escribir un guión, pero soy un fiaca y no lo escribo, entonces yo soy mi propio opositor, ¿no? Entonces el conflicto a veces interno. Por eso hablamos de fuerzas. Y hay una fuerza en esa estructura, en la estructura clásica, que es la que llamamos fuerza mandante, que es aquella que tiene la fuerza del mandato, que en este caso, digamos, el personaje que encarna la fuerza sujeto en el comienzo de la película es el teniente, ¿no es cierto? Pero el teniente recibe un mandato. Hay un personaje, en este caso un personaje, que le pide, ¿no? Que es Menéndez, el amo, vamos a llamarlo el amo, ¿no? Que le pide que resuelva un problema, que es encontrar una ruta rápidamente, una ruta para conducir las ovejas. Entonces, el héroe obra, ¿no? Por ese mandato, ¿no? Cuando analizamos estructuras clásicas, lo que entendemos es que no siempre esa fuerza mandante es un personaje. Por ejemplo, Antígona entierra a su hermano sin que nadie se lo mande, ¿no? Porque los mandatos ahí son un conjunto de principios éticos, religiosos, morales, que llevan al sujeto a actuar de determinada manera. Entonces, yo pensaba en esa fuerza mandante, en esa fuerza sujeto, que ese sujeto que se pone en marcha en esta condición, de alguna manera también se pone en marcha compartiendo el mundo simbólico del amo. ¿No es cierto? Es decir, se hace cargo no solo de la acción que le pide el amo, sino que a su vez se hace cargo del mundo simbólico del amo. Es decir, acuerda con el amo en la valoración de lo que se vaya a hacer y puede de algún modo hasta incluso con palabras que entendemos que significan cometer excesos, ¿no? En relación al pedido del amo, pero compartiendo el mundo simbólico. Y ahí me parece que hay algo interesante, digamos, cómo la acción se genera a partir de una valoración de la acción o la vida, se genera a partir de compartir un universo simbólico. La película es curiosa en este sentido porque la última parte rompe la estructura de acción, se hace un salto temporal, ¿no? Y ya allí la fuerza sujeto ya no es el teniente, ¿no? La fuerza sujeto es aquel delegado que manda el presidente de Chile, ¿no? Al sur para resolver otro problema. Es decir, ahí hay digamos, una alteración de la fuerza sujeto, hay una alteración de la fuerza mandante. La fuerza mandante pasa a ser otra, el presidente de Chile, y su delegado, ¿no? Que va a entrevistarse con Menéndez y quiere hablar con los zonas y demás, donde aparentemente cambia el mundo simbólico, ¿no? Es decir, donde aparentemente el deseo está estructurado a partir de otro mundo simbólico, ¿no? Es decir, construir la nación en una especie de acuerdo de paz y qué sé yo qué cosa. Pero la acción que se lleva a cabo desde el enunciado de ese mundo simbólico termina en una foto, ¿no? Termina en el deseo de obtener una foto. Una foto a la que asistimos, la construcción de esa foto, una foto que nos permite entender
lo enmarañado del deseo, ¿no? Lo confuso del deseo, lo traicionero del deseo de armar una nación en paz, cuando hay un sometimiento, ¿no? de esos zonas, hay un sometimiento a una foto de algo que no son. ¿No es cierto? Es decir, hay como una especie de necesidad de transformarlos en algo, allí tomando el té, vestidos como los visten, ¿no? Es decir, hay un deseo de apropiarse de ellos, para transformarlo en lo que no son. Bueno, ese es el primer punto, ¿no es cierto? Es decir, la fuerza mandante y el universo simbólico que de algún modo desarrolla la acción. El segundo punto es lo que voy a llamar la foto, ¿no? Entendiendo y pensando, ¿no? Yo me quedé pensando es que toda foto es una ficción, ¿no? Es decir, toda foto es una construcción. Y no hay imagen sin ideología. No hay imagen sin ideología, ¿no? En la medida que es una construcción, hay una ideología. Y por esto podemos pensarlo en distintos niveles, ¿no? de la vida, qué sé yo, desde la foto que decidimos subir nuestra a una red social, ¿no? Está atravesada por un deseo, está atravesada por una intención, está atravesada por una ideología. Es decir, desde esa construcción, no subo cualquier foto, ¿no? Elijo qué foto subir para decir algo, intento provocar algo, intento decir algo y demás. Y la foto se transforma en la portadora no solo de lo que allí está objetivamente, sino se transforma en portadora de nuevo de mundos simbólicos, ¿no? Y de deseos, de intenciones y demás. Entonces, esto es interesante, ¿no? Es interesante porque no hay construcción de una imagen sin ideología y tampoco hay lectura de una imagen sin ideología, ¿no? Y la lectura es estructural, ¿no? Entonces, esto me parece interesante en muchos sentidos, porque incluso en un sentido político, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con una ministra de Seguridad que no solo ya dice lo que pasó, sino que su discurso intenta lo que una imagen de la chiquita gaseada, por ejemplo, una imagen está diciendo? Es decir, la imagen la desmiente su versión, pero ella ante la imagen sostiene su versión. Entonces, ¿no? Hay una imagen que desmiente y una versión que es encontrada, que no coincide con la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué hay alguien todavía que le puede creer a la ministra de Seguridad? Probablemente porque hay una especie o hay un acompañamiento de una cercanía en relación a los mundos simbólicos. Y probablemente quien encuentre sostenible la versión de la ministra de Seguridad esté reponiendo alguna cosa como algo habrán hecho, esa madre es una inconsciente, etcétera, etcétera, para sostener de algún modo una versión que es una contradicción en relación a una imagen. El tercer punto, que me parece que la película a mí me hizo pensar y creo que es interesante pensar, tiene que ver con los silencios y los tipos de silencio. Y cómo la vida cotidiana, ¿no? Cómo la vida cotidiana nos conduce ¿no? A pensar en el silencio de distintas maneras, qué sé yo. Por ejemplo, un poeta entrerriano, que es Arnaldo Calveira, decía que él esperaba de las palabras en sus poemas, ¿no? Esperaba que las palabras fuesen mitad palabra y mitad silencio, ¿no? Es decir, como esa zona de la incertidumbre de lo dicho, ¿no? Que alcanza un valor poético, ¿no? Pero la película, por supuesto, no nos pone ante esta cuestión de ese tipo de silencio, pero nos pone a mí me puso por lo menos a pensar en distintos tipos de silencio. Por un lado, qué sé yo, pensé dos o tres, ¿no? Es decir, por un lado el silencio
cuando algo se formuló como engaño, ¿no? Es decir, el silencio que hay detrás de algo formulado como engaño, ¿no? Ese personaje al que le dicen el teniente, que se llama el teniente, y que luego alguien viene a desmentir y decir, no, 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 no sos teniente, sos soldado. ¿No? Sos soldado. Es decir, el silencio que hay detrás del modo como se nombra, ¿no? Del modo como se nombra, con las jerarquías y con todo lo que ese nombre, ¿no? Esas atribuciones que ese nombre llevan aparejados, llevan unidos, llevan añadidos, cómo de alguna manera esa zona de silencio coopera allí como una especie de encubrimiento, autoencubrimiento a una verdad, ¿no? Es decir, y allí ese silencio está desenmarañado, es decir, hay alguien que viene a decir lo que estuvo silenciado y que no nos enteraríamos si no viene alguien a decir, ¿no?, que eso no es así. El segundo silencio que me parece que la película todo el tiempo de algún modo nos pone o pone ante la evidencia, es el silencio de la resistencia, ¿no es cierto? Es decir, el silencio del mestizo, el silencio de los zonas no hablan, ¿no? Es decir, como si callar fuese resguardar algo de la identidad, ¿no? Es decir, como que si la vida, la vida, es decir, eso que alguien es, un grupo es, una persona es, fuese necesario resguardarlo y para resguardarlo no hay que hablar. Es decir, como hay algo que se sostiene en resistencia, ¿no? En no decir, ¿no? Entonces ahí pensaba y hay otro tipo de silencio, ¿no? Es decir, detrás de los ojos del mestizo hay tanto silencio como en el caballo, ¿no? Es decir, hay como una especie de analogía, hay como un mundo interior, ¿no? Como un mundo interior al que no podemos acceder, que se vuelve muy potente, muy poderoso y se vuelve como indomable. ¿No? Es decir, hay algo indomable para aquellos que lo quieren de algún modo, es decir, que pueden domarlo a los tiros, pueden matarlo, pero hay algo que no se consigue obtener de allí. ¿No? Hay otro silencio, otro tipo de silencio. Y luego hay un tercer silencio, me parece, que tiene que ver, que de vuelta, ¿no? Uno lee películas en contextos, ¿no? Es decir, yo era muy chiquito, no era muy chiquito, era adolescente en la dictadura, pero tengo recuerdos. Qué sé yo, en mi colegio secundario, yo estudié en el normal de Banfield, desaparecieron 40 compañeros, ¿no? Es decir, yo estaba en primer año y desaparecían de cuarto y quinto año. ¿Y qué pasó? No, desapareció. Y seguían las clases, seguíamos comiendo, seguíamos jugando al vóley, y no se hablaba, no se hablaba, había un silencio, el silencio cómplice, ¿no? El silencio de como acá no está pasando nada, ¿no? Y de pronto en esa casa de Menéndez, ¿no? Uno puede pensar, bueno, todos los que rodean allí, ese silencio de acá no pasa nada, digamos, bueno, mataron los indios, pero no pasa nada, digamos, vamos a jugar a la canasta, no, es ese silencio de la indiferencia que es siempre de alguna manera complicidad cuando lo que está sucediendo tiene que ver con algo muy grave, ¿no? O con algo que obliga a tomar posición, ¿no? Es decir, hay momentos históricos que nos obligan a tomar posición, es decir, no es posible la indiferencia, creo, ante ciertos sucesos históricos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otro tipo de silencio que la película al final, ¿no? De algún modo que no es el silencio de la resistencia, no es el silencio del mestizo, sino es el silencio del cómplice. Y el último punto que quería plantear, y después en todo caso conversamos, después de escuchar a Juan también, para mí tiene que ver con algo que me preocupa mucho, digamos, como realizador de cine, como pensador del cine, como espectador de cine, preocupado por algo que podemos llamar los mandatos del dinero, ¿no es cierto? Es decir, los mandatos del dinero
que de algún modo accionan sobre el lenguaje, ¿no? Es decir, de qué manera el dinero, los capitales, vuelven hegemónicos a los relatos y a su vez esos relatos se vuelven obedientes, ¿no? En un silencio obediente y cómplice ante el mandato del dinero. ¿Por qué me quedo pensando en esto? ¿O por qué la película me hace pensar en esto? Digamos, ni siquiera como crítica, ¿no? Es decir, porque cada cual después resuelve su película como puede, hacer una película es muy difícil, muy complejo, necesita mucho dinero, de verdad, una película, entonces no sé si me siento, digamos, en condiciones de hacer una crítica en ese sentido, pero sí me parece que hay algo que podemos pensar desde allí, ¿no? La película es chilena, pero está construida, digamos, está hecha con montones de fondos muy importantes, de mucho dinero europeo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo que conozco el entramado de los fondos europeos, cómo funcionan sobre Latinoamérica, de algún modo operan dando el dinero para hacer, pero a las cosas que les interesa resolver, no solo desde lo temático, sino que con muchas imposiciones formales, ¿no? Es decir, hay imposiciones formales de cómo se filma una película, de a qué cosas hay que atender, de cada cuánto tiempo tiene que haber algo, qué cosa, que hay que ponerle un poquito de esto y otro poquito de esto para, ¿no? Y aparece la condición de la fórmula y aparece la condición de la operación sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje audiovisual, ¿no? Y donde yo siento que hay como una especie de reacción del lenguaje a esa imposición, digamos, por lo menos para plantearlo, tiene que ver con la construcción de la imagen en sí misma. Es decir, ¿a qué atiende la construcción de la imagen? ¿No? Y yo sentía por momentos que, mucho, pero digamos, para mí lo más evidente, es cómo trabaja con el paisaje, ¿no? Es decir, cómo retoma una cosa que le pertenece al western, es decir, el personaje en un paisaje, pero en el western no es el personaje en un paisaje, porque paisaje sería como una cosa turística, ¿no es cierto? Es decir, en el western no es el personaje en un paisaje, sino que es el personaje en un territorio. Y que el territorio tiene condiciones de acción sobre las cosas que hace el héroe. Es decir, dónde está el riesgo, las dificultades para atravesarlo, las dificultades para recorrerlo, y eso desaparece en pos de algo que podríamos entenderlo como una belleza pictórica. Es decir, desaparece la condición de territorio para aparecer la condición de paisaje en el lenguaje, ¿no? Entonces, ahí me quedo pensando eso y quería para cerrar, digamos, leerles 5 renglones, porque digo, pues ya lo escribí, entonces alguna vez, entonces prefiero leerlo, ¿no? En relación a los imperativos, esto es un fragmento de un libro que se llama Maraña, donde pienso algunos imperativos que están vinculados al dinero y al cine actual, etcétera, etcétera. Entonces, dice, el tercer imperativo está en el orden de la imagen, concebida como una superficie brillante y lisa que nos deslumbra y nos apacigua, nos somete al mismo tiempo. Ese tipo de imagen convertida en cliché no se le puede preguntar nada porque no hay nada en ella que conduzca a alguna pregunta. La imagen solo es en su condición de visibilidad, es tersa y autosuficiente, una superficie lisa hecha de fuegos de artificio. La propagación de este tipo de imágenes genera un efecto abrumador, se impone como una divinidad y provoca encantamiento. Por supuesto, la consecuencia subsidiaria es la condena de todo lo que se manifieste de otra manera. Desde el infierno de lo igual sale un dedo o un fusil que acusa a lo distinto. Este tipo de imágenes quedan asociadas a una idea de belleza. Qué bella fotografía, solemos leer o escuchar, como una aceptación de lo uniforme, como un acto reflejo ante la imposición. Es bella porque brilla, es bella porque es transparente, es bella porque no tiene espesor, como si estuviéramos
viendo una puesta de sol en una playa sin viento, en un día brillante, sin nada que nos aqueje, sin preguntas para hacernos, sin amenazas, sin las sombras que alberga incluso la misma caída de sol, sin nada que manifieste lo que está ausentado o abismado. La continuidad de esa imagen al infinito aterra, porque se convierte en una especie de aplanadora que alisa la percepción y la sensibilidad. Cada vez me repito, no, no hay belleza sin espanto. Bueno, hasta ahí lo que quería compartir en el inicio, estos 4 puntos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Pasamos al comentario de Juan y luego abrimos a la conversación. Juan. Bueno, buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá otra vez. Así que agradezco mucho a los amigos del ciclo, a Pablo, a Vicky, cada uno, y es un gusto compartir con Gustavo esta conversación. Son mucho algunos puntos que tocó. Eh, Así que voy a empezar por la cuestión de la imagen, algo habíamos adelantado ahí en la previa. Eh, por ahí otra lectura, digamos, en torno a esto que planteaba Gustavo, amigo, hay algo ahí del lugar de la naturaleza, ¿no? En la película, digamos, ¿no? Con esos paisajes, ¿no? Imponentes, que lo que me generaba era, digamos, esa fractura, digamos, ¿no? Entre la naturaleza, su armonía, ¿no? Y la violencia de los hombres, ¿no? Como que había algo ahí que para mí resaltaba esa fractura, esa desorientación constitutiva humana, digamos, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Como ese punto me había parecido de alguna forma interesante. Eh, y después creo que en fin, se puede leer, digamos, ¿no? En cierta forma, en clave de civilización y barbarie, toda la barbarie de la civilización, ¿no? De cierto evento civilizatorio, ¿no? Y donde encontramos toda la violencia fálica y la brutalidad de la conquista, ¿no? El exterminio, ¿no? De los pueblos originarios. Y al respecto, eh, quería resaltar cómo en todo exterminio, ¿no? Aparece la cuestión del número, porque son números, ¿no? Está la pregunta, ¿a cuántos mataste? Después pregunta en un momento, ¿no? El personaje McLennan. Eh, Después cuentan la historia de cuando se envenena una ballena y mueren 500 indios, que es impresionante. Lo googleé y estuve leyendo al respecto, digamos, ¿no? O sea que ahí otra vez el número, 500. Después cuando menciona 1 libra por cada ona, 2 libras por cada vientre, lo que pagaba Menéndez. Decir que allí no hay una persona, no hay un semejante, no hay una singularidad, vamos, es, ¿no? El imperio del número. El inicio también, ¿no? Cuando dice que acá un hombre sin un brazo es un hombre menos, ¿no? O sea que cuando un peón o un soldado, peón-soldado, que hay como hay una especie entre el peón y el soldado, una especie de equivalencia, ¿no? Porque acá también muestra algo que es estos terratenientes que pagaban, ¿no? Para matar, ¿no? A los zonas. Es bien como ese brazo eh, empresarial de los terratenientes en el exterminio, ¿no? Que eso también tiene una resonancia importante y que fueron poco juzgados, por otro lado, porque después hubo un juicio, por lo que estuve leyendo, y generalmente, obviamente, se juzgaron a algunos ejecutores, pero no a los ideólogos, ¿no? Eh, pero bueno, digo, en eso, ahí el valor de la vida, como decía Vicky al principio, son vidas sin valor de vida, ¿no? Cuando, eh, digamos, es el valor de la fuerza de trabajo, digamos, ¿no? En el caso de los peones,
Y en el caso de los pueblos originarios no hay ningún valor. El fin es exterminarlos, por supuesto que con fines económicos, ¿no? Poseer sus tierras, pero también es el rechazo radical a la diferencia, ¿no? También está en juego eso, ¿no? Ese rechazo radical. Eh, hay un fragmento que creo que lo dice el americano, digamos, ¿no? Que dice, nuestras diferencias están talladas en piedra, digamos, y que nunca podemos confiar en ellos, ¿no? O sea que ese también, el temor y rechazo ante la diferencia, ¿no? Que es como madre de la segregación, ¿no? O sea que, y también me parece que se ve ese goce, ¿no? En poseer, ese goce en exterminar, digamos, ¿no? Porque está el mandato, me gustó esto de la fuerza mandante, digamos, ¿no? Que traía Gustavo, eh, que tiene que ver, como decía, con ese mundo simbólico, digamos, ¿no? Del amo, pero eso vehiculiza un goce, ¿no? Hay un goce ahí en exterminar también, ¿no? ¿No? Me parece que se muestra eso también, ¿no? En esos personajes como eh, gozan en eso. Me acordé un poco de los desarrollos de Miller, ¿no? Cuando trabaja la cuestión del racismo, ¿no? Como un odio al goce del otro, digamos, ¿no? Que lo que sería como la causa oscura del racismo, ese odio al goce del otro, que lo que se odia es el modo en que el otro goza, digamos, ¿no? La lengua, que, que come, etcétera, digamos, ¿no? Se odia eso, no se soporta ese goce del otro. Eh, Hay también una frase que tomo así cosas que me gustaron, ¿no? O que me parecieron, me interesaron, que es, un momento dice, también creo que el americano, los indios no saben nada de la propiedad. Eso me pareció interesante, ¿no? Que yo creo que habría que pensar si es así o no eso, ¿no? Si los pueblos originarios no sabían nada de la propiedad. Yo no sé si es así, porque eh, seguramente había una dimensión simbólica, todo un registro en torno al tener, etcétera. Eh, pero no la propiedad en la lógica de la explotación capitalista, que es otra cosa, ¿no? Que me parece que eso es lo que es otra, no es otra cosa. Eh, y después otra dimensión para pensar la cuestión del valor de la vida, vamos, es en torno a las insignias que cada uno porta. Es decir, que ahí está, por ejemplo, obedecer a un S1, a un coronel o un terrateniente, en la línea de la fuerza mandante y del mandato, me parece que va en esa línea, ¿no? Es decir, toda la cuestión de la obediencia a la voz eh, y la sumisión. Y, y este es el punto que a mí más me interpeló de la película. eh, que es en torno a la obediencia y a la sumisión. Y creo que eso se encarna de alguna forma en todos los personajes, pero especialmente en la figura del mestizo, ¿no? ¿No? Porque un momento que es, ¿no? Por lo menos la pregunta que a mí dice, ¿por qué obedece el mestizo? ¿No? Porque hay una escena, ¿no? Donde él tiene la posibilidad de dispararles, cuando van, ¿no? En una madrugada a cazar indígenas. Y él queda por detrás con el rifle y tiene posibilidad de dispararles. Digamos, y aparte era alguien que se caracterizaba por su puntería, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿No? Ese es como, es un momento donde el tipo está como dividido, ¿no? Uno tiene esa sensación. Eh, Como también tiene la posibilidad de escapar a caballo, digamos, ¿no? Que incluso era algo que él anhelaba, ¿no? La menciona. Bueno, creo que ahí hay un punto
de articulación, ¿no? Entre obediencia e identificación. También toda la línea del forzamiento a la identificación, ¿no? El forzamiento a la violación en esa escena tremenda, ¿no? Cuando violan a una mujerona. Y ahí recordé, digamos, lo que dice Lacan en La psiquiatría inglesa y la guerra, ¿no? Que dice, no es de un, leo, ¿no? Por la pequeña cita, dice, no es de una indocilidad demasiado grande de los individuos de donde vendrán los peligros del porvenir humano. O sea que está claro, dice Lacan, está claro que los oscuros poderes del super-yo se coligan con los más cobardes abandonos de la conciencia. O sea que el peligro para Lacan es la docilidad, no la indocilidad, ¿no? Y por supuesto el cobarde abandono de la conciencia, es decir, de la capacidad de pensar, de disentir. O sea que bueno, también conocemos en torno a la obediencia, la obediencia debida, ¿no? Por ejemplo, que si uno lo lee de otra forma, sería esa obediencia de muerte, en realidad, ¿no? La obediencia de vida. O sea que creo que el valor de la vida se articula a una posición indócil, ¿no? Sería. Y en el film, la única que encarna, me parece, esa indocilidad, es una mujer. Porque yo creo que el mestizo hasta ahí, digamos, pero la que encarna la indocilidad, efectivamente es una mujer, digamos, ¿no? Con su mirada, con su silencio, esto que señalaba Gustavo, que me pareció muy interesante, con su silencio, con lo que dice, porque hay momentos donde ella dice, no me gustan esos hombres, con lo que dice, con una astucia en un momento, porque quiere engañarlos, que no estaba su, su pareja, ¿no? Pero sobre todo, digamos, encarna esa indocilidad, negándose a incluirse en esa historia de reconciliación que le proponen en nombre de la nación. Es la última escena, donde es elocuente, ¿no? Le dice, Rosa, ¿usted quiere o no quiere ser parte de esta nación? Ya, no contesta, no toma el té. Ese punto. Ante esa propuesta de político nacionalista, ¿no? El señor Vicuña, que dice querer una nación compuesta de colonos, chilenos, indios. Quien también dice, ¿no? En esa charla que tiene con Menéndez, ¿no? Dice, nos interesa la estética. La nana manchada de sangre pierde su valor. Yo creo que eso es, para mí es muy interesante porque eso anuncia otro modo de colonización, ¿no? El pasaje de un modo de colonización a otro modo de colonización, ¿no? Bueno, me gustó algo que decía Gustavo en relación al silencio, ¿no? Como resguardar algo de la identidad, algo de lo indomable, ¿no? Parece que va con esto que yo decía antes en torno a cierta indocilidad, digamos, ¿no? Eh, También pensaba que para Lacan la posición analítica es una posición opuesta a toda voluntad de dominio, ¿no? Ese punto, ¿no? Eh, y después con esto del silencio, solamente lo recordé recién, hace varios años en una jornada, Cédric Laurent había mencionado que hay silencios y silencios, ¿no? Hay silencios mortíferos y hay silencios vivificantes o vivos. Así que bueno, eso tengo para compartir. Bueno, muchas gracias a los invitados, Gustavo, Juan. Eh, Abrimos a preguntas, intervenciones, comentarios, agregados. Muchas gracias, Gustavo y Juan. Muy interesantes sus comentarios. A mí me parece que la vez pasada quedamos todos un poco abrumados por el, el clima angustiante de la película y los comentarios
fueron muy en esa línea, un poco inevitablemente, a situar esas vidas ya sin valor de vida que citaba también Vicky. Y me parece que hoy nuestros sabios invitados han introducido otros términos, otras variables, otros sesgos para pensar el valor de la vida, incluso aparentemente no, no identificables directamente con el valor de la vida. Por ejemplo, cómo por la vía de las fuerzas mandantes o de la ideología de toda ficción, Gustavo planteaba cómo algo se acomoda o se hace cargo de un cierto universo simbólico, cierto mundo simbólico, y conocemos la importancia que pueden tener ciertas marcas, ciertos significantes, cierto universo simbólico en un sujeto. Es decir, ahí también hay un valor de la vida. Eh, Después en la cuestión del silencio, que también la tomó Juan, y el silencio, ¿no? Puede haber silencios a favor de la vida o no. Y cómo Juan le agrega el binomio, yo lo llamaría así, el binomio goce-odio. Mm. Cómo la variable del goce puede introducir la cuestión del odio al otro. Y, y ahí también se puede jugar, quizá en oposición a la naturaleza, que puede también ser violenta, pero quizá no le podemos adjudicar un goce, Claro. no sé, inconsciente, particular, dirigido Ujú. especialmente a los hombres. Que sí aparecía me gustó esa declinación que hace Juan, ¿no? De la colonización clásica a la colonización numérica, a la colonización empresaria, ¿no? De las cantidades, que trajo también Gustavo con la cuestión del dinero, cuánto puede incidir el dinero incluso en cómo se filma esa historia. Bueno, sobre la cuestión del territorio y el western podemos conversar. Yo sí simplemente quería resaltar esos rasgos que me parece traen otras maneras de leer el valor o distintos valores de cómo el valor de la vida puede aparecer inscripto, representado, apropiado, traído ¿no? a la luz por estos rasgos. A ver, Pablo, sí, agregar también algo que mencionó Juan respecto de la docilidad, indocilidad, para pensar la cuestión de la vida y del valor de la vida, ¿no? El peligro de la docilidad. Eh, Hay varias manos levantadas. Eh, vamos. Judith, Acá Lisbeth en el chat dice que esa era su pregunta, de qué otro modo de colonización sería o es posible. ¿Cuál sería ese otro modo de colonización? Judith Quiroga. Bueno, hola, soy Sofi Zuliani con Judith acá. Ah, Sofi, hola Sofi, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Qué gusto escucharlos, les agradezco los comentarios. Bienvenido. Me hizo pensar mucho esta peli como un comentario en realidad respecto del ejercicio del poder, me impactó mucho cómo lo muestra. En esto de como varios puntos en relación a eso. Por un lado, bueno, estos extranjeros que vienen a decirle a la gente de la tierra, de este lugar, que tienen el poder, o sea, vienen a mostrárselo, es una mostración, se ejerce, ¿no? A la vez es relacional en un campo en el cual se juega la confianza y la desconfianza, esto que decía el irlandés al inglés, le decía que el mestizo no es de confianza, ¿no? Les quería como convencer. Y estaba en esta cuestión, y finalmente es un inglés el que lo termina reventando, el inglés, si no me equivoco. Es como un soldado de mayor jerarquía, digamos, cómo se muestra que es simbólico, que se toma, que se ejerce. Me impactó mucho cómo lo muestra, como
porque a veces yo me vengo preguntando, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos con esto que está pasando? Eh, por supuesto hay un ejercicio del poder de más discreción, de menos discreción, pero es un poco esperanzador cómo lo muestra la peli, si bien es terrible, porque muestra cómo se toma el poder, o sea, puede haber mucho piripipí, pero el que lo ejerce, digamos. Eh, Distintos tipos de poder también, pero me impactó mucho eso, cómo se ve en la peli. Bueno, lo pongo a conversar. Y ese poder puede ser dirigido hacia la vida del otro, puede exterminar la vida, ¿no? Directamente. Gaby, Levi, Daniel. Hola, ¿qué tal? Gracias. La verdad que qué hermoso escucharlo. Fue un placer a los dos. Y me quedé pensando, me interesó mucho pensar el deseo como desobediencia, porque, eh, porque si va en contra de la sumisión, hay algo de la desobediencia ahí, y el silencio me parece que se pone en línea con eso, ¿no? Así como se pone en línea o como intentan poner en línea los colonizadores al lona con su propio deseo, ¿no? Digo, es el goce también del sometimiento. Eh, Pensaba en dos cosas y después va una pregunta en relación a eso. La función de la mujer en uno, de un lado y del otro, me pareció muy fuerte, ¿no? Como, porque también hay una mujer con un poder impresionante del lado de los colonizadores. Y yo me preguntaba, y esta es la pregunta para los dos, el silencio de la mujer Ona en ese final, en esa foto, ¿cómo se piensa? Digo, ¿se piensa en relación a, a una, ¿cómo se dice? Como una rebelión frente al sometimiento, o no hay también ahí un silencio sufriente, porque es como una línea muy delgada. A mí me pareció muy inquietante la película y en este sentido me hizo, el planteo del silencio me hizo pensar en esa inquietud. Bueno, y la pregunta es para los dos. Gracias. Tomamos el comentario y la pregunta o ambos de Lionel y seguimos, si quieren responder Juan y Gustavo, seguimos conversando. ¿Lío? Bueno, agrego, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería señalar la primera escena, me parece también como que nos anticipa, condensa en esta troupe de mestizos que están alambrando un campo, ¿no? Y está el valor de la propiedad privada, y ocurre un evento que parece sorprender, pero enseguida estamos en el terreno de cierta normalidad donde pareciera circular como que todos ya saben lo que va a ocurrir, ¿no? Y ahí me parece que de entrada nos presenta esto que nosotros nombramos en el ciclo, ¿no? ¿Cuál es el valor de la vida? Y lo resuelve rápido. Ahí todos ya saben lo que va a pasar. El sujeto que está ahí perdiendo el brazo trata de convencer de que él todavía puede ser útil, ¿no? Puede ser una carne funcionante, disponible, y le enseñan que no a él y a los demás. A partir de ahí, esto que decía recién Juan acerca de la obediencia y la sumisión, me quedé pensando y lo que tenía claro es que no es una película que nos propongan y nos prometan épicas ni héroes, ¿no? Tal vez este mestizo en calidad de lo que vemos como alguien que brinde el testimonio de que esto ocurrió, ¿no? De que esto fue real, de que nadie vaya a contar que es una fábula y que
no haya quien pueda testimoniar que esto fue así. Como esto que después googleamos y aparecen los relatos de, ¿habrá sido que envenenaron la carne de una ballena? Bueno, está este que lo llevan, y lo que veía cuando hablábamos de obediencia y sumisión, pensaba que qué margen de maniobra tiene él, más que ver perplejo y no poder participar, porque a él lo llevan por su pericia y no puede, no puede, no puede. Y también pensaba, acaso, cómo llamarlo, porque la muerte tampoco tiene como una función particular. Uno ve un grupo de pueblos originarios que no se defienden, que eran un número representativo y no hacen nada, están como sorprendidos, como pasivos, como algo inesperado, como inédito. Y el protagonista sigue toda esta secuencia sin poder ni dispararle al pueblo originario, función para la cual lo convocan, ni atacar a los atacantes. O sea, reivindicar algo de dónde está parado, de dónde es. Y lo que pensaba es que cuando lo convocan a él, a que lo obligan en esta sumisión, obediencia, a que forme parte, que viole a esta mujer, es el momento donde yo ahí lo hago pregunta, ¿no? Si acaso es el único acto, ¿no? Que ahí aparece como el valor de la muerte, dando cierta dignidad a una mujer, donde frente a la no opción, termina matándola me parece que es el primer momento donde hay algún tono emocional, donde algo le pasa, donde se angustia, donde se quiebra por primera vez, ¿no? Rompe esa perplejidad, decide llevar adelante esto que no sé cómo inscribirlo, pero para desdoblar el valor de la vida, que parece no ocupar nada, ¿no? Como que son en serie, que son todos anónimos, que son reemplazables, y ahí aparece como dotándola de un cuidado paradójico, ¿no? De qué opción hay. Y cuando hablaban antes acerca de nuestro contexto, Fabián habló de la aversión y dijo algo que yo escuché como subversión, pensaba en esto, ¿no? ¿Qué grado y qué margen de subversión podía alguien en este rol que le toca de obedecer o qué? Bueno, hasta allí. Fabián debe ser Gustavo. Juan, No, yo por ahí no, me interesó lo que planteaba, bueno, decía Lionel, en general lo que se ha dicho, pero quería tomar lo que decía Gabriela en torno a la última escena, digamos, ¿no? Ese silencio. Eh, Me parece que la potencia de esa imagen es que pueden estar ambas cosas condensadas, digamos, ¿no? La indocilidad y el sufrimiento, ¿no? La indocilidad y la resignación, ¿no? Es como condensa ambas cuestiones, digamos. Me parece que cierta potencia poética está ahí, no hay un sentido, hay dos sentidos, digamos, ¿no? En ese punto, o incluso más, tal vez. sí, a mí me da la impresión de que ese silencio con el que queda dramáticamente abierta la película en su final, en su cierre, eh, creo que es tan difícil de leer como el acto del segundo. Mm, Eh, que no se sabe si ese dar muerte no es algo de dignificar tiene algo hasta de dignificar esa vida, ¿no? mm. Es terrible lo que hace, pero eh, muy impactante. Pero es verdad que ese silencio final de Rosa no nos promete nada, ¿no? Tampoco. Alejandra, Laura Cristina, Sara, se suman. Gustavo, ¿querías decir algo? Ok. Cuando quieras te desmuteas y te sumas. Alejandra, Hola, por dónde? hola. Ahí estás.
por ahí salgo por el otro lado. No, pensaba en la cuestión del final de la película, el silencio de esta mujer. Y a mí lo que me parece es que lo que muestra la película es algo así como el pecado original de nuestras naciones, ¿no? Muestra el pecado original, o sea, las matanzas, el genocidio de la colonización, y a su vez está esto que Juan llamaba la segunda colonización, ¿no? Que es pretender armar una nación incluyendo, pero bajo las condiciones del amo, ¿no? Entonces me parece que lo que muestra la película es eso, es la imposibilidad de construir una nación, que digamos, me parece que es de lo que venimos sufriendo, sobre todo, digamos, en Chile, donde la cuestión mapuche está tan presente, ¿no? Bueno, eso. Agrego una Después, cosita, perdón. otra cosa, sí, otra cosa que me impactó de la película, que tiene que ver con la cuestión de la segregación, es que todo el tiempo se marca la diferencia entre uno y otro, entre los ingleses y los escoceses, entre los blancos y los indios, entre los hombres y las mujeres. Está todo el tiempo jugando eso, ¿no? El norteamericano respecto digamos, al escocés. Bueno, nada, eso. ¿Puedo decir una cosita en este punto? Sí, claro. No, en esta segunda colonización, esta nueva forma de colonización, para mí el punto también es cuando él dice nos interesa la estética. Creo que ahí hay algo, digamos, porque queda como algo velado de esa colonización, digamos, hay una estética, digamos, ¿no? que está en juego en las nuevas formas de colonización, que encubre, digamos, eh, Los crímenes. exterminios, los crímenes, etcétera, los delitos, ¿no? Pero digo, me Eso, parece que sí. hay ahí un punto, ¿no? En relación a la cuestión de la estética en sí. Por ahí Gustavo también puede decir algo sobre eso, me imagino. No, Hagamos cosas de está muy otra bien. manera, ¿no? No es Claro, que claro, eso de, porque de en la otra película forma. también está presente la cuestión de, que un poco lo tomaron, de si se hace memoria, ¿no? Si se olvida con ciertos silencios o con ciertas complicidades o no, este genocidio. Y si el western tiene esta función de hacer presente algo de esto o no. Eh, y me parece que esto de la estética y hacer las cosas de otro modo muestra una posición muy difícil de leer en segundo, ¿no? Incluso al final, porque durante todo el camino, bueno, estaba con el otro que ejercía el poder, con el rifle, etcétera. Ujú. Y bueno, cuando tenía el rifle y podía matarlos, no lo hizo. Pero después hay como una cosa de asumir esa, ¿no? Bueno, me dieron esta casa en esta playa y me quedo acá con el mar, pero cuando llega a Vicuña se presta la foto, da testimonio, pero ¿no? Nos queda, en relación a lo que traía Juan de la sumisión, ¿no? Me parece que hay una posición ahí eh, abierta a diversas lecturas. ¿Querías decir algo, Gustavo? Sí, muy breve con respecto a esto mismo, ¿no? Yo me quedo pensando que la película nos hace atender fundamentalmente a la reacción de los fotografiados, ¿no? Y ahí creo que, lo que usa Juan como nueva forma de colonia es de algún modo atender a que no hay en ese nuevo gobierno o en esa intención de patria ninguna intención de justicia, es decir, ni un acto reparador. No le dice a Menéndez Esteban ni presos todos. Ujú. No hay nada de eso, ¿no? Es decir, el nuevo acto de la colonia es acordando en los términos de algún modo y en todo caso, una cuestión de estética, vamos a hacer otra cosa y aparece, digamos, la colonia sería como la domesticación de los sobrevivientes, ¿no es cierto? Decir, ¿no? Es decir, el sobreviviente domesticado, incorporado
a la nueva idea, ¿no? Y la perduración de ese instante de silencio, digamos, bueno, ¿no? La película se silencia cuando se silencia ella, ¿no? Es decir, eso queda abierto. Pero yo me parece que es más, que es, ¿no? Es como que más que ese acto, el acto del que intenta, ¿no? Digamos, del que tiene el poder, ahí me parece que queda clara esta idea de que Juan esboza ahí de esa nueva colonialización. Es Tremendo, interesante. ¿no? Pensar hoy la cuestión de la no justicia y el silencio, cómo retumba cierto silencio de no respuesta frente a los nuevos modos de colonización. Me impactó pensarlo así para nuestro tiempo, momento y contexto. ¿Querías agregar algo, Gaby? No, solamente en función de esto de la estética, cómo el personaje mismo, el chileno, introduce una nueva estética, ¿no? Era muy atractivo él en el modo de hablar, en cómo se dirigía, es como que cambió un poquito el discurso, ¿no? También él mismo, digo, subjetivamente introduce una nueva estética. Es interesante lo que están diciendo. Ah, gracias. A mí me Laura, parece que es lo que en algún momento acá se pretendió como reconciliación, ¿no? claro, Sí, claro. claro. Es eso. Claro. Laura Cristina Dubois, vamos a dar lugar a algunas intervenciones y volvemos a la mesa, digamos, virtual. Sí, Laura, Hola, no bienvenida. sé si, bueno, muchísimas gracias en principio porque la verdad que muy súper interesante lo que están comentando, los aportes de todos, muy, muy interesante. La película la verdad que me gustó muchísimo. Eh, digamos, lo que puedo comentar yo es que lo del western para mí es lo menos interesante de la película. Si es o no es un western, no me preocupa para nada. Si las letras se parecen o no se parecen a las presentaciones de Tarantino, no me preocupa para nada. Eh, pero lo que sí me interesa es esto que comentaban recién respecto del mestizo por un lado y del nuevo funcionario o el funcionario del nuevo Estado por otro, ¿no? Me da la sensación que o por lo menos personal, y yo creo que la comparto con mucha gente, de que nosotros somos los mestizos hoy, que no sabemos con quién transar, ¿no? O sea, hay una sumisión a un poder que en principio está instalado y hay una sumisión al no saber qué puede suceder si uno no responde a ese poder instalado. Entonces uno queda, como le pasa a él, a caballo entre una cosa y la otra, porque los indígenas o los originarios no se los ve en ningún momento relacionados con los caballos. Eh, digamos, los que estaban formando parte de ese grupo del inglés, sí, pero los que forman parte de la zona autóctona u originaria no tienen caballos, los caballos vinieron con los españoles, y este mestizo, digamos, su deseo está puesto en ese caballo que de alguna manera es parecerse a esos españoles o a esa forma de sumisión. Mientras que, o por lo menos a mí me pasa que cuando veo que él mata a esa mujer moribunda y violada, eso sentí que era un acto de justicia, ¿no? Que él de alguna manera se hacía cargo de lo que uno estaba esperando de él, porque uno siempre está esperando una reacción de él y él no tiene reacciones, o no son las reacciones que uno espera, que es como decían hace un ratito, lo que nos está pasando ahora, no estamos reaccionando como deberíamos, estamos siendo sumisos a vaya uno a saber qué, ¿no? Eh, y ese acto reparador que supuestamente viene con el Estado, evidentemente tiene una moral muy turbia,
porque ya es turbio el personaje que la trae consigo, es turbio lo que le dice a Menéndez, es turbio la propuesta de la foto, es turbio que vaya con una mujer. En esa época las mujeres no creo que acompañaran ni como escribientes a la gente de Estado, no me suena más bien que era un acomodo de alguna cosa. Este, o sea, es todo turbio, es todo un nuevo engaño, esa foto final es un nuevo engaño. La única íntegra de principio a final es Rosa, que no se llama Rosa, sino que su nombre lo utiliza de alguna manera para esconderse y para poder sobrevivir. Pero se esconde en ese silencio, en esa resistencia que tiene, en esas lágrimas al final de, bueno, que todo lo traicionó, incluso su pareja la está traicionando porque está formando parte de una foto donde no hay reconciliación posible. Hace poquito tiempo hablaba con un descendiente de los pueblos originarios acá en Córdoba, un descendiente de Ocomechingón o de Camiare, y él decía que le fue peor durante la colonización, durante el periodo de colonización que durante el periodo de conquista. ¿Mm? Porque en todo caso, en la época de conquista, ellos tenían su propia simbología, eh, no había dioses externos, no dioses impuestos, y durante la colonia quedaron como sin herramientas para poder eh, imponerse o resistir, quedaron a medio camino y todavía siguen resistiendo en esto. Y con la cuestión estética me parece como la palabra más inmoral que se escucha durante toda la película, porque la civilización y barbarie que presentaban al principio, la pregunta es, ¿cuál es la civilización y cuál es la barbarie? ¿No? Los blancos traen la barbarie, los originarios no la tenían, o en todo caso, con toda justicia defienden lo que para ellos es sagrado. Mientras que los colonizadores, los conquistadores, no consideraban nada de esto sagrado, por más que dijeran que venían en nombre de Dios y demás, sabemos que venían con un tema económico. Y estética es una palabra tan terrible para lo que pasa en la película. Es como vamos a dibujarla distinto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a dibujar distinto. Porque ahora hay mucha más gente que está involucrada, no está usted solito allá en la punta, sino que hay cosas que hay que mostrar de otra manera. Pero nada más mostrarlas, como una foto. Como decían al principio, la foto es el andamiaje de una ideología, ¿no? O la puesta en escena de una ideología. Bueno, eso. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Es un placer. Sara, gracias, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer antes que nada el ciclo, las presentaciones, la conversación, buenísimo, súper interesante, la verdad. Y bueno, recién le escuchaba a Laura y algo de lo que yo quería comentar viene muy de la mano, en el punto en que durante toda la película me preguntaba, o sea, esperaba al nuevo, que el héroe sea el mestizo, ¿no? Es decir, que se revelara, bueno, que diera vuelta a la situación, en esta negación, de alguna manera, de justamente la colonización, ¿no? Y en esto, digamos, pasé de la pregunta que también hacía Juan, de por qué obedece, cuando podría no obedecer, ¿no? A la pregunta de cómo sustraerse de la colonización, justamente, ¿no? Pensando en todos y cada uno de nosotros, cómo sustraerse de la colonización. Es decir, en ese punto en que todos estamos colonizados y donde
es difícil siempre mantener ese borde, ese margen, esa distancia, esa lucidez que posibilite algún tipo de posicionamiento. Y en esto pensaba que en las formas de resistencia, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo resistir? ¿Cómo resistir a la colonización? A las distintas formas y permanentes formas de colonización. Y a esto que dijeron, y que acuerdo, ¿no? Por un lado el silencio, decía Gustavo, por otro lado el gesto de no tomar el té, o de no decir que no con un gesto, como decía, bueno, ya creo que Juan, me pareció sumar la resistencia de la vida misma, vivir, ¿no? La vida como resistencia, seguir viviendo. Porque, digo, el no exterminio, que la continuidad de la vida. Pensaba si algo de eso, quizás también lo pensé, porque la última escena casi me angustió, ¿no? Así como, qué poco se puede hacer, quizás como modo de rescate mismo, ¿no? Dije, bueno, la vida, que no se exterminen, que seguir viviendo. Eso. Gracias. Gracias, Sara. Mari, ¿te desmuteas? Hola, ¿cómo están? Bien. Voy a tomar dos de las cuestiones que, bueno, ya está hablado del silencio. Yo creo que el silencio en la última escena, no sé si es silencio o es negarse a hablar como un acto de dignidad, ¿no? Me parece que va por ese lado. Y el otro es el número que tomaba Juan y que aludía a Gustavo. Y me tocó mucho porque hablaba de su colegio secundario, que ese colegio tiene 30 desaparecidos, por eso se habló de la división perdida de los distintos años. Fue mi colegio también, por eso yo ya cuando empezaron los desaparecidos, yo ya era analista, pues, debo ser bastante mayor que Gustavo, pero hay compañeros muy queridos míos en esos 30. Y justamente tomaba esto del número, porque la cantidad, ¿no? Esa alusión, a cuántos indios mataron, y lo del número, que es algo de lo que hoy hasta está cuestionado, son 30.000, no son 30.000, ¿no? El número tiene un valor simbólico importantísimo, ¿no? Bueno, eso, y esto porque cuando hablo de Lenam me tocó el corazoncito del sur. Gracias. Juan, Gustavo. Gustavo, Juan. ¿Juan? No, ¿Juan? no, Gustavo. No, Primero los de Banfield. no, acá bueno, la emoción de compartir colegio aún en el recuerdo de esa circunstancia tan terrible. Sí, hay algo muy interesante en el número. En el número y también en los elementos, ¿no? Es decir, el alambre, el alambrado, el caballo y el arma, ¿no? Es decir, cómo esos tres elementos se vuelven icónicos de un poder. Y cuando la nueva colonia, ¿no? Abandona aparentemente uno de ellos, que es el arma, ¿no? Y aparece la imagen como forma, como una nueva arma, ¿no? Es decir, cómo la imagen reemplaza al fusil. Me quedo pensando, no sé. Sí. No, está muy bien eso, ¿no? Cuando esa nueva estética me parece que va en esa línea. Yo lo pensaba de esa forma. Me parece interesante.
A mí me pareció muy interesante cómo leyó Laura ese uso de la palabra estética como un acto de crueldad, como obscena, como feroz. Em, y me parece, y también como Sara trajo la idea de que el cómo seguir viviendo iba enlazada a la pregunta de cómo sustraerse o sustraernos a la colonización, cómo seguir. Y me parece que, quiero decir esto antes de que me olvide, seguimos conversando un ratito más si quieren, pero me parece que la elección del tema de este ciclo y de esta película en particular, de otras también, la pasada y algunas que seguirán, algunas serán un poquito más optimistas, vamos a tratar de bajar un poco los decibeles de angustia, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con en este momento no podemos ser indiferentes y cómo usar, la estética se puede usar como un acto de rebeldía, especialmente en el arte, o puede ser usado de esta manera como aparece en la película. Y en ese sentido me parece que la elección de las películas y del tema del ciclo tiene que ver con esta pregunta, cómo resistir, cómo hacemos con las nuevas formas de colonización. Eso. Gaby. Sí, yo también me quedé pensando en el tema de la estética y lo que decía Laura, y me acordé que durante el nazismo también había familias, aún de oficiales nazis, que se oponían al nazismo porque les parecía un negocio de mal gusto, por una cuestión estética también, ¿no? Y digo, ¿cómo viene la estética a solapar, a cubrir, a intentar embellecer lo más horroroso? En ese sentido coincido, porque la estética termina siendo muy funcional al mismo exterminio. Y la recurrencia, pensaba en esto, ¿no? Porque la recurrencia en la historia del mismo formato es muy fuerte. Eso. Sí, cómo pasan a ocultarse los exterminios, digamos, ¿no? También, ¿no? Creo que ahí está, porque ahí había algo muy crudo, cómo se mostraba, cómo se hablaba, cómo se podía decir, porque Menéndez lo decía, digamos, ¿no? Cuántos había matado, y en un momento eso pasa a ocultarse, ¿no? No creo que haya algo de la estética como ocultamiento. Claro, claro. Después Por eso también yo. coincido en que evidentemente la estética es un arma, ¿no? Tomando lo que decía Gustavo y también Pablo, eh, que se puede usar de una manera o de otra, digamos, Claro. ¿no? Sí, con la Bueno, foto mentirosa, la Claro, foto mentirosa, ¿no? O yo pensaba toda esa parte del sur claro, de Chile que uno va turísticamente y dice, qué belleza, y yo pensaba tanto muerto que hubo por ahí, claro. ¿no? Sí, Nuestro sur también, nuestra Patagonia, totalmente. ¿no? Bueno, a mí eso me pareció que, porque Gustavo había terminado su exposición hablando de la cuestión de la imagen, digamos, ¿no? De la fotografía, la película o de todo eso. Y yo había arrancado también ubicando algo de lo que me había producido esta fractura entre la violencia y las imágenes de la la naturaleza, estética, digamos, la ¿no? Y la belleza. estética, la belleza, digamos. Pero es cierto que después en el centro está esta frase de que nos interesa la estética, ¿no? Me pareció ahora lo puedo ubicar de otra manera, digamos, Mm. en la lectura, digamos. Bueno, pero eso puede, según cómo se lea, Según puede, cómo se lea. dado, Ujú. dado que pone esa frase, se puede leer el uso de la estética y del western como una concesión genérica a las inversiones que quieren de esta película algo que atraiga y que sea bello y que juegue con los géneros y qué sé yo, o puede ser un contrapunto
interesante, incluso irónico, ¿no? Un uso irónico de la belleza. Porque es Sí, Sí, una, bueno, como decía Mari, tenemos son tenemos el paisajes, Guernica, ¿no? Tenemos el claro, Guernica, por ejemplo. sí, sí, hay el horror, pero son paisajes muy bellos que están, han sido regados de sangre, ¿no? Como la lana, estropeados. Sí, sí, al mismo tiempo denuncia, Exactamente. es una denuncia también la película, ¿no? Tiene su cara de Sí, denuncia, claro, totalmente. claro. Bueno, creo que nos hemos quedado con nuevas ideas para repensar de otras maneras, no menos Hay, angustiantes quizás, el valor de la vida, pero también maneras de resistencia, de usos del silencio, em, Laura pidió de, la palabra. de Está- pensar las nuevas colonizaciones. Creo que hay mucho interesante para seguir trabajando. Te damos la palabra, Laura, y ya cerramos. Si quieren decir algo más, Juan y Sí, Gustavo. perdón, muchas gracias. Bueno, simplemente era esto que había dicho Gustavo a propósito de, ahora lo relaciono, digamos, ¿qué pasa con la estética? En realidad no habla de ética, habla de estética, ¿no? La ética y la estética. Entonces, esto que dijo Gustavo al principio respecto de la foto de la policía tirándole gases a la nena y la ministra diciendo que eso sí había pasado, pero no había pasado, pero sí había pasado, pero al final la culpa la tiene la madre, ¿no? Entonces, esto que menciona de la imagen como arma, ¿no? Y en un viejo chiste de Quino también, la imagen eh, que se va modificando en función de las necesidades, ¿no? O sea, si, si la persona necesita, entonces el soldado es bueno. Si en realidad el soldado le está quitando. Hay un viejo chiste muy interesante de las distintas interpretaciones a una misma imagen, ¿no? Entonces, esto me pareció súper interesante, el tema de la imagen como arma, ¿no? En este caso, a la ministra, que justamente hace una ostentación armada de todo su poder y de toda su historia armada, eh, bueno, cómo eso en definitiva en un punto se le viene en contra, ¿no? Entonces, hay finalmente una imagen que puede lograr una disconformidad general. Nadie puede estar de acuerdo con que ninguna fuerza le tire un gas a una nena. De la misma manera que ninguno de nosotros está de acuerdo con que Rosa tome ese té, ¿no? Hay algo en la fuerza de esa última imagen y de esta nueva imagen que hace que de alguna manera todos nos pongamos de acuerdo en algo, que es lo que creo yo nos falta, ¿no? Ponernos de acuerdo en algo, encontrar finalmente dónde está el enemigo común que hace que todos padezcamos estas nuevas formas de colonialismo o como se las quieran llamar. Bueno, eso, muchas gracias. Juan, Gustavo, ¿quieren agregar algo? Pablo, quería Sí. retomar algo, me parece importante que traía Marcelo Barros en la reunión anterior, que era la vida sin valor de vida. Y yo creo que esto, fíjate, en la primera escena, cuando dice, un hombre sin brazo no sirve. ¿No? Me parece que ahí hay una imagen, una estética, que habla de este concepto que traía Marcelo el otro día, que me pareció interesantísimo, la vida sin valor de vida. Claro, lo que pasa es que me parece que se precisó hoy de esa fórmula general tan terrible de que puede haber vidas sin valor de vida, como el concepto de nuda vida de Agamben, eh, Exacto. a, a por qué rasgos, por qué sesgos de segregación, de racismo, de imposiciones del poder, históricos, hasta ficcionales o estéticos, se puede dar a una vida el valor o no valor de vida, ¿no? Entonces, me parece que fuimos avanzando porque, bueno, ¿no?
el genocidio tiene un montón de rasgos, ¿no? Pues están los rangos militares, los escalafones laborales, las diferencias raciales o culturales, económicas, ¿no? La locura de la composición de esa colonización muestra las vías por donde se le puede dar valor o no a una vida. Los números, el silencio, la estética, me parece que hemos ampliado un poco las maneras de leer esos valores que se le puede otorgar o no a la vida. Bueno, muchas gracias, vamos a seguir pensando y trabajando con otros films. Infinitas gracias, Juan, queridos Juan Mitre y Gustavo Fontán, muy interesante lo que nos han traído. Les recuerdo que la próxima será el viernes 27 de septiembre. Vamos a conversar sobre la película francesa La Haine, El Odio, no es cualquier título, con los comentarios de Matías Agesta y Fabián Feinwatz. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Perdón, Gracias. quedaron algunos comentarios en el chat. Sí, yo fui contestando algunos Bueno, y bueno. leyeron. Bueno. Bueno, muchas gracias, un Chao, gusto. gracias. Sí, las charlas salen están todas subidas a YouTube. Hay un canal de YouTube, se llama Noches de Cine en la Escuela, creo, búsquenlo, lo van a encontrar. Están todas las charlas de la pandemia subidas a YouTube. Hasta la próxima, gracias. Gracias, Listo. Juan. Chao, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.